Bueno, siguiendo con la clase número 2 de materias primas, chiquillos, espero que hayan estado bien esta semana. Vamos a comenzar con el Imperio Inca. La semana pasada vimos, ¿no es cierto?, todo con respecto al Imperio Azteca. Entonces hoy día veremos el Imperio Inca. La civilización inca se desarrolló en el siglo XV aproximadamente, estamos hablando de los años 1400, ¿no es cierto?, basada en la herencia de varias culturas anteriores. A la llegada de los españoles, los incas ya estaban instalados en los Andes, habiendo conquistado un vasto territorio y anexado muchas culturas, formando un imperio. Este imperio ocupaba desde lo que es hoy el sur de Colombia hasta Chile, llegando al río Maule. La capital imperial era Cusco, la cual significaba ombligo del mundo, y la lengua oficial era el quechua. El éxito del Imperio Inca se basó en una eficiente construcción de casi 30.000 kilómetros de caminos y puentes que unían la capital con diversas zonas. Eran los chasquis, jóvenes mensajeros, quienes se desplazaban por los caminos llevando órdenes del Inca y noticias a todas las regiones del imperio. Corrían largas distancias y tenían un sistema de relevo en que se pasaban los quipus, instrumentos compuestos de varios nudos de diferentes colores, y formas para llevar la contabilidad y conservar la memoria de las noticias. Es decir, cuando un, ¿no es cierto? Cuando un chasqui le pasaba el mensaje a otro, este otro continuaba el camino. Entonces, así se iban traspasando los mensajes, ¿no es cierto?, para que llegaran lo más lejos posible dentro del imperio. Primero hablaremos de la geografía, ¿no es cierto?, que ocupaba el imperio inca y que se dividía principalmente en suyos. Los suyos eran las 4 grandes divisiones del imperio incaico, en las cuales estaban agrupados sus diversos guamanis, que en quechua significa provincias. El conjunto de los 4 suyos, es decir, los que podemos ver aquí en pantalla, Antisuyo, Chinchansuyo, Huantinsuyo y Collasuyo, ¿no es cierto?, en azul, que es la parte que abarcaba Chile. El conjunto de ellos 4 se les conocía como Tahuantinsuyo, ¿ya? El Tahuantinsuyo, entonces, era el conjunto de estos 4 suyos. El Collasuyo, que es la parte azul que podemos observar, que toma parte de Bolivia, parte de Argentina, gran parte del norte de Chile, por no decir todo el norte de Chile, y la parte sur de Perú. Esa se llamaba el Collasuyo, ¿no es cierto?, que traducido sería la región de la llama. El Chinchaysuyo, ¿no es cierto?, que es el que podemos ver acá, en rojo, ¿no es cierto?, toma gran parte del norte del Perú, una porción grande, casi total, de Ecuador, y la parte sur de Colombia. La traducción de Chinchaysuyo es región del Tigrillo, ¿ya? Después tenemos el Antisuyo, que es esta parte que podemos ver en verde, que toma parte de Bolivia y la parte hacia la cordillera, ¿no es cierto?, del Perú, que significa la región del jaguar. Y finalmente tenemos la parte café que podemos ver aquí, que es la Continsuyo, cuyo nombre es la región del cóndor. Ahora, en cuanto a la vida y fauna, a diferencia de los aztecas, los incas disponían de 2 especies de grandes mamíferos domesticados, que eran la llama y la alpaca, junto con otras 2 especies silvestres, la vicuña y el guanaco, conocidos también como los camélidos americanos. Recuerden que camélidos es una palabra que abarca diversas especies, la más conocida de las cuales no está en América, que es el camello, ¿no es cierto?, que está en la parte norte de África, pero nosotros tenemos, ¿no es cierto?, 4 especies en Sudamérica, que son las ya mencionadas llama, alpaca, vicuña y guanaco. En los hogares más humildes se consumía el cuy, que es el conejillo de Indias, ¿ya?, que es esa versión un poco más, bueno, como deporte de un conejo, ¿no es cierto?, de estas mascotitas chiquititas, que no recuerdo el nombre ahora, y que fueron domesticados y alimentados en las casas para promover su crianza, que aseguraba una alimentación segura. 2 machos y 20 hembras eran capaces de proveer a una familia con un cuy diario. Es decir, prácticamente lo que hacemos nosotros aquí
hoy en día en el campo con las gallinas, ¿no es cierto? En cuanto al gobierno, como ya habíamos mencionado, ¿no es cierto? El imperio estaba dividido en 4 suyos. El gobierno principal, el gobierno central, estaba a cargo del Inca, ¿no es cierto? Que era, digamos, el emperador. A través de un gobierno delegado, ¿no es cierto? Cada uno de los suyos tenía un señor, ¿no es cierto? Un gobernador que se le llamaba Apu. Los 4 Apus participaban en el Consejo Imperial junto con el Inca. La comunicación, como ya lo habíamos mencionado antes, se realizaba a través de los chasquis, ¿no es cierto?, los cuales mantenían los mensajes y llevaban, ¿no es cierto?, muchos registros y muchas cuentas a través de sus quipus, que vuelvo a repetir, eran estos instrumentos compuestos de varios nudos de diferentes colores y de formas, con lo cual llevaban la contabilidad y les ayudaba a conservar, ¿no es cierto?, en la memoria las noticias, ya que según cómo anudaban un nudo, era un registro que ellos habían hecho. En cuanto a la agricultura inca, esta hace referencia al conjunto de técnicas y saberes utilizadas en el territorio, ¿no es cierto?, que los incas ocupaban. Al desarrollarse los Andes, una sociedad que era predominantemente agrícola, los incas, venciendo las adversidades que les daba el terreno andino y las inclemencias del clima, supieron adaptarse al suelo. Las adaptaciones agrícolas, ¿no es cierto?, que empleaban con anterioridad en distintas partes, permitió a los incas organizar la producción de diversos productos tanto en la costa, en la sierra y en la selva, para poder redistribuirlos a los pueblos que no tenían acceso a otras regiones. Los logros tecnológicos alcanzados a nivel agrícola no hubieran sido posibles sin la fuerza de trabajo que se encontraba a disposición del Inca, es decir, del emperador, así como de la red vial, la de los caminos que habíamos mencionado antes, que les permitía almacenar adecuadamente los recursos ya cosechados y repartirlos por todo su territorio. Poseían conocimientos hidráulicos de canales y bocatomas que les permitieron la irrigación y el cultivo especialmente del maíz. El litoral peruano se caracteriza por sus dilatados desiertos cortados por ríos que bajan desde las serranías y cuyos caudales permiten el surgimiento de la agricultura. Los costeños fueron los mayores ingenieros hidráulicos, pues se perfeccionaron y lograron métodos bastante sofisticados de irrigación, sobre todo los mochicas y más tarde los chimus, que eran 2 pueblos, ¿no es cierto?, del sector costero. En el Cusco se canalizaron los 2 riachuelos que atraviesan la ciudad, empedrando sus cauces y estableciendo puentes peatonales. Un ejemplo de la tecnología serrana es la Cumbe Mayo en Cajamarca, canal tallado en piedra que recorre gran parte de la localidad. La importancia de las obras hidráulicas se manifiesta en los numerosos mitos con que cuentan los orígenes de dichas obras. Junto con la ganadería, que ya habíamos mencionado, la agricultura fue la actividad más importante que representó la base de la economía inca. Las poblaciones que habitaron el área andina lograron domesticar y aclimatar una gran variedad de productos a diversas condiciones, sacando provecho de terrenos considerados más bien difíciles para la producción agrícola. El principal producto que cultivaron era la papa, con la cual preparaban diversos tipos de chuño, también tubérculos como la machua, el oyuco y la oca. El maíz era considerado un recurso de tipo suntuario que otorgaba prestigio y era cultivado con fines burocráticos, militares y ceremoniales. Suntuario hace referencia a que era un producto de lujo. En la costa cultivaron el camote, el frijol y algunas otras especies de verduras. Se estima que los incas cultivaron cerca de 70 especies vegetales, entre ellas ya la mencionada papa, camotes, ajíes, maíz, algodón, tomate, maní, oca y quinoa. Finalmente tenemos las técnicas culinarias, ¿no es cierto?, donde la transformación y la conservación de los productos era parte primordial, ¿no es cierto?, en la base de su alimentación. En la transformación, que la veremos más adelante, podemos ver el hecho de que tomaban alimentos, por ejemplo, como la papa, y preparaban chuño. Y en la conservación podemos ver que tostaban alimentos, fermentaban alimentos, congelaban alimentos y asoleaban alimentos. En este cuadro podemos apreciar, ¿no es cierto?, que tenían técnicas de transformación y de conservación que
¿no es cierto? Como lo que podemos ver, eran símiles. ¿Qué quiere decir eso? De que podían servir para una cosa o para la otra. Cuando hablamos de transformación es cuando yo tomo el alimento para su consumo. Es decir, asar, cuando cocino algo, ¿no es cierto?, directo al fuego. Hervir, cuando lo cocino en cocción húmeda, con agua caliente. Tostar, que es para darle, ¿no es cierto?, una calidad de secado, de tostado, a una semi-reacción de maillar a algún alimento. Se hacía generalmente con el maíz. Nosotros lo podemos ver en la actualidad con la harina tostada, por ejemplo. Las semillas tostadas también. Fermentar, congelar y asolear. En la parte de asar podemos ver que utilizaban las brasas, las cenizas y las piedras. Con esto vamos a desarrollar en la clase siguiente otros conceptos. Lo que quiero que hagan con respecto a esto es una pequeña tarea, ¿no es cierto?, definiendo todos estos procesos para que les queden absolutamente claros, no vinculados directamente con los incas, sino que los definan como tales. ¿Qué significa asar? ¿Qué significa hervir? ¿Qué significa tostar? ¿Qué significa fermentar? ¿Qué significa congelar? ¿Y qué significa asolear un producto, insumo o alimento? Voy a colocarles también en plataforma un material de lectura, ¿ya?, para complementar todo esto, donde van a ver distintos productos y distintas preparaciones de los productos que utilizaban los incas. Con esto van a poder complementar la información que hemos visto durante esta exposición respecto a los incas. Así vamos a poder condensar todo lo que es lo de los aztecas y lo de los incas, y así posteriormente poder entrar de lleno con los pueblos originarios chilenos, que me interesa mucho que los empecemos a ver. Bueno, chicos, ya con esto vamos a dejar la clase hasta aquí. Por favor, lean los apuntes que les voy a mandar. Va a ser un apunte que va a ser un resumen con respecto a algo que ya está en su manual. Si quieren complementar más, de todas maneras, en su manual hay mucha información, pero se los voy a condensar para que les sea más fácil de leer. Espero que estén muy bien. Nos estaremos viendo, ojalá, muy prontamente.